vamos a continuar. Con los Gálatas insensatos. Ya estamos muy cerquita del final, pero todavía me queda caña. Habíamos hablado el último viernes sobre el tema de todo lo que tiene que ver con esto de las sectas religiosas, los fariseos, los saduceos, cómo se aferraban a una ley, pero lo hacían de una manera hipócrita, y únicamente para mostrar su bondad, o su aparente bondad delante de los demás. Que con el paso del tiempo el Evangelio que trajo Jesucristo como un regalo de salvación se ha manipulado con esa levadura de los nuevos fariseos y se ha contaminado por sectas y grupos religiosos. Y así estamos. Que el verdadero Evangelio, a este Evangelio, este grupo pues lo han contaminado con la levadura de sus propias doctrinas. Han añadido a lo que es el Evangelio cosas propias, cosas del hombre, y lo han horneado dándole la forma y el sabor que le ha parecido a cada uno. Y sobre todo el que le viene bien a ellos. Hay Biblias que no son Biblias. Hay Biblias que no son Biblias porque no tienen nada que ver con la traducción del original. Con poca doctrina humana que se añade al Evangelio, con pocas, ya hace el mismo efecto que la levadura. Lo fermenta y contamina y hace algo religioso, que se podrá llamar como sea, una guía religiosa, lo que sea, pero nunca Evangelio. Y vamos a pasar, o vamos a empezar a leer la palabra. Gálatas 5:10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Bien, pues Pablo deja por un momento los argumentos y la resignación. Se dirige a los Gálatas con la confianza de que dejarán el legalismo de aquellos falsos maestros, que volverán a la verdadera fe del verdadero Evangelio, el que había predicado Pablo ya hacía algún tiempo. Y ahora, a quien recrimina el apóstol es a esos falsos maestros que vinieron por allí a paisar y estuvieron dando algo que no tiene nada que ver con el Evangelio. Entonces, bueno, pues Dios lo juzgará y tendrá su respectiva sentencia, que es lo que nos dice aquí Pablo en este versículo. Vamos a seguir leyendo el 11 y el 12. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que perturban. Tiene ganas de guerra. ¿Por qué Pablo se refiere en este verso al tropiezo de la cruz? Pues la cruz es el símbolo del Evangelio. La caída condición humana pues no acepta el Evangelio, todo lo contrario, lo rechaza. El hombre en sí no acepta el Evangelio. Lo que llamamos ese viejo hombre, o también se llama la carne, rechaza todo lo que es espiritual. Y eso es el Evangelio, la buena noticia espiritual, la que nos muestra cómo acercarnos a Dios y permitir que Dios viva en nosotros. La cruz es un tropiezo para la carne. Por esa razón aquellos falsos maestros añadían la circuncisión al Evangelio, vamos, a lo que ellos llamaban el Evangelio. Estaban añadiendo la ley.
qué necesidad tiene el hombre de agregar árboles más? Pues si nos acercamos al Señor a través del verdadero evangelio, nos convertimos en mendigos. Estamos pidiendo. La salvación es un regalo. Es algo que no se puede comprar ni con buenas obras, ni con ofrendas, ni siquiera con nuestro propio sacrificio. Al hombre le fastidia no adquirir las cosas, sea por las buenas o por las malas, ya sea comprándolas o robándolas, pero nunca recibiéndolas como un regalo. Eso nos fastidia, porque el hombre no quiere deber favores a nadie, ni siquiera a Dios. Y eso nos ocurre en más o menos medida a todo el mundo. La falta de humildad, la falta de mansedumbre, o bien por la propia soberbia, que eso sigue existiendo en nosotros aunque nos hayamos convertido. Eso, al faltarnos eso y al querer ganar todo en base a nuestras obras, a nosotros, es lo que nos ayuda, entre comillas, a decir que me he ganado el cielo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Se ha ganado el cielo por lo bueno que es, por lo buena que es. Pues, y no sabe el ser humano que el precio de la entrada del cielo ya está pagado. Y lo pagó Jesucristo en la cruz. Y ni más precio. Nuestra rendición con humildad y aceptación del regalo de la gracia, esa gracia salvadora, es lo único que necesitamos para ser salvos. Y ahora el apóstol Pablo usa la ironía en el verso 11, diciendo: ¿por qué padezco persecución todavía? En este párrafo no está refiriendo exclusivamente a él, sino a todos los seguidores de Jesucristo. Allí en Jerusalén estaban siendo perseguidos muchos seguidores de Jesucristo. Se refiere en concreto a esa persecución que hacía del Sanedrín, estaban haciendo a todo judío que fue seguidor de ese nuevo movimiento espiritual que después se llamaría cristianismo. Y volviendo al principio del versículo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ni Pablo, ni Pedro, ni el resto de los apóstoles, ninguno está predicando la circuncisión. Por eso es la ironía de Pablo. Esta es una figura gramatical que él escribe para dar más fuerza a lo que está ocurriendo. Si él y los apóstoles estuvieran predicando la circuncisión, pues estarían predicando la ley y el judaísmo, ¿no? Lo que venían a predicar precisamente a aquellos judaizantes que pasaron por Galacia. Entonces ellos no serían perseguidos ni por el Sanedrín judío, ni tampoco por la justicia de Roma. Y de esta manera Pablo está mostrando y demostrando que los falsos maestros no enseñaban la misma doctrina ni el mismo evangelio que estaban enseñando los apóstoles. Pablo ha usado la ironía para los Gálatas y para cualquiera de nosotros, para que podamos entender mejor el mensaje. Y si hay alguna duda, el siguiente versículo pues lo acaba de aclarar cuando dice: ojalá que estos instigadores acabaran de mutilarse del todo. La traducción de la Nueva Versión Internacional es concluyente. Cuando uno pierde una mano, está un poco mutilado. Pero estar mutilado del todo es dejar de existir. Ojalá se mutilase del todo, desapareciera. Ese es el deseo del apóstol, que estos falsos maestros dejaran de existir, que no hubieran instigadores. No que se mueran, no es ya el caso de Juan y Santiago, que querían que cayera fuego sobre. Hasta ahí no ha llegado Pablo. Pero sí
que dejaron de existir y que dejaron ya de dar a lata, se olvidaron de hacer lo que estaban haciendo, vamos. Que con medias verdades y con falsedades, pues estaban poniendo freno a lo que era la expansión de la palabra de Dios. ¿A qué nos llama el Evangelio? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo aquí en el versículo 13. Cuando yo estudié esto, me acuerdo que además que son cosas que se te quedan grabadas. Cuando estudiamos todo esto, teníamos y me acuerdo que a mí se me quedó grabado porque, claro, Pablo está hablando de la circuncisión, ¿no? Que es, digamos, quitar el pellejito que hay en la punta de lo que sería el pelo. Lo que es el prepucio, ¿no? Y esta palabra que utiliza Pablo, me acuerdo que decía que era del griego, que decía castrar. Es decir, mira, si quieren que circuncisión por todo aquel que predique eso, que se castre. Y va a saco, o sea, ¿no? Que se circuncide entero. Exactamente. Y a mí eso se me quedó, y claro, cuando lo he visto ahora, me ha recordado porque lo he visto en la versión inglesa emasculate. No sé, que viene a ser así como castrar, ¿sabes? Y otra cosa que has dicho que es muy bonita es porque no por las obras, sino la gracia, y hubo una frase muy bonita que decía, Dios nos ama, ¿cómo era? Dice, Dios nos ama por como somos, no por como deberíamos ser, porque ninguno de los que estamos aquí somos como deberíamos ser. Lo importante del amor de Dios es amar. Yo te amo por quien eres, no por cómo eres. Porque si yo te fuera a amar como eres, no te podría amar en la vida. Esa es la gracia de Dios. No podemos hacer nada. Claro. El versículo 13. 13 de Gálatas. Sí, el capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este es otro de los grandes versículos de la Biblia. Nos habla del uso responsable de la libertad. Esto es parecido a muchísimas cosas en las que la responsabilidad en forma de moderación debe aferrarse a nuestra manera de vivir. No se puede cruzar ciertos límites, ni a la hora de comer, ni a la hora de beber, ni conducir un vehículo de cualquier manera, ni haciendo deporte hasta la estimación, ni con el ocio, ni con ninguna faceta de nuestra vida. Todo debemos hacerlo con la moderación que requiera cada cosa. A eso se refiere el uso responsable de la libertad. No por ser libres, desatemos las pasiones de la carne y dejemos que la parte del cuerpo carnal tome las riendas, normalmente desenfrenada, y anule la parte del cuerpo espiritual. Eso ya sería desastroso. A eso no se refiere precisamente el tema de la libertad que nos habla, la libertad que nos trae. Hay una frase que a mí me ha fastidiado siempre oírla, aunque no deja de ser cierta. No hay que confundir libertad con libertinaje. Y me fastidia mucho porque en tiempos donde no existiera libertad, era la frase que tenían en la boca, en aquellos tiempos gloriosos de hacía muchos años. En fin, yo lo he oído una vez y otra en boca de dictadores, amigos de ellos, aduladores del poder, bufones. Ha sido manipulada fundamentalmente para robar la libertad de los pueblos. Por eso oírla me duele, aunque no deje de ser cierta, porque es una realidad. Nadie debe cortar la libertad a la que fuimos llamados. Simplemente debemos ser enseñados y por ello aprender a utilizar la libertad.
Y esa libertad responsablemente. Como debemos de disfrutar responsablemente de todo lo creado por Dios. Salimos a la calle, salimos al campo, salimos a donde sea, a la playa, y vemos lo hermoso que es la creación, pues usémosla responsablemente. Y no como la estamos usando, que la estamos destrozando. El versículo que dice, todo me es lícito, mas no todo me Ahí está. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Es que todo lo que es lícito, vamos a hablar como hijos de Dios, pero tenemos que tener, saber qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Eso lo sabemos todos. Porque a no ser que sea una persona pobrecita que no tenga sentido común, lo sabemos todos. Sabemos que no debemos de comportarnos, como tú has dicho, en la comida, en la bebida, en todo lo que hacemos en la vida, en cómo vestirnos, en cómo hablar. Sabemos todas las cosas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos bien? Si el Señor nos dice que seamos santos como Él es santo. Es verdad que por nosotros mismos no podemos, pero tenemos el Espíritu Santo y tenemos la oración para pedirle, Señor, ayúdame con este tema, que tengo un poco de flaqueza, ayúdame. Sí, pero todo el mundo no tiene el Espíritu Santo. Pero me refiero. Todo el mundo no tiene el Espíritu Santo. Y al no tener todo el mundo el Espíritu Santo, está esa sociedad. Ya, sí, porque de la sociedad no podemos tocar. Eso es pero comida aparte. Pero esa sociedad, muchas veces, en vez de coger y llevar a la iglesia a la sociedad, estamos trayendo la sociedad a la iglesia. Y ese es el problema. Ese es el problema en el que nos encontramos muchas veces. Y tosa pega, como decía Ken, tosa pega, menos lo bonito, tosa pega. Bien, pues por último, sobre el mensaje de este versículo, hay algo importante que a veces se nos va de las manos. Sino servidos por amor los unos a los otros. Esta parte, el final del versículo es muy importante. Y es muy importante el servicio, ayudando unos a otros. Pero debemos saber, y si no lo sabemos también, deberíamos aprenderlo, que hacemos nuestro servicio por amor a Dios y al pueblo. Como una obligación que nace del amor y nunca de la esclavitud. Pues igual que no hay que confundir la libertad con el libertinaje, tampoco hay que confundir el servicio con el servicio. Son dos cosas. El servicio es un acto de amor y el servilismo es la perversión de un falso amor, convirtiéndolo en obligación. Cuando tú haces las cosas por obligación, no es igual que cuando haces las cosas por amor. Porque si lo haces por obligación, te está doliendo el hacerlo. Si lo haces por amor, no te duele, al contrario, te agrada. Esa es la diferencia. El mal uso de los ministerios en la iglesia, convirtiéndolo en reflejo del funcionamiento de ambiciones de la sociedad, puede pervertir el sentido del servicio. Cuando aquellos que tienen que administrar la vida espiritual de la iglesia se olvidan de su responsabilidad, esa responsabilidad que es un servicio, y no sirven a la iglesia, sino que se sirven de la iglesia para hacer mal uso del servicio y por supuesto del ministerio. En tal caso, esos ministros de la iglesia no solo no están sirviendo a la iglesia, sino que además les exigen servilismo al resto de los miembros. Y esto suele ocurrir cuando en vez de llevar el evangelio al mundo, el mundo se introduce en la iglesia. Y entonces, esto, en vez de ser algo espiritual, parece o se conforma como si fuera un negocio. Y empiezan a entrar las costumbres viciadas de la sociedad dentro de la iglesia. Y eso desgraciadamente ocurre. Aquí, gracias a Dios, no. Pero ocurre. ¿O tú no has visto iglesias así? Cuantas menos veamos así, mejor. Así que recordemos que la frase es servíos por amor los unos de los otros y no los unos de los otros. Como en el carnaval hace
hace unos años, salió una chirigota que en vez de ser con el sudor de la frente, era con el sudor del frente. Pues algo parecido. O sea, la iglesia que sigue los pasos de Jesucristo es una fuente de servicio que sirve por amor a Dios y al prójimo. La iglesia no es simplemente una ONG, pues debemos estar por encima de lo que es una ONG. La ONG cubre necesidades materiales solamente. Nosotros, además de cubrir necesidades materiales, también tenemos que cubrir las espirituales, igual que hacía Jesucristo, que alimentaba a los que estaban allí, los 5.000 o los que fueran, pero los alimentaba con pan y también los alimentaba con la palabra. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. La Iglesia nunca debe perder el orden de las prioridades, ni el sentido que tiene su existencia en el mundo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Versículos? 13 y 14. 5, 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesucristo dijo que su iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal es la que evita la corrupción del alimento espiritual. Y la luz muestra la verdadera, la verdad, la auténtica verdad al mundo. Y hacia dónde está enfocado el servicio por amor de la iglesia. Pues vamos a leer el versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está enfocado el servicio por amor en la iglesia. Pues ese servicio es para el prójimo. Ese amor es para el prójimo. Para aquellos que están cerca de nosotros. Para aquellos que tienen necesidad. Y servimos a Dios. Servimos, por amor a Dios y al prójimo. Ese es nuestro servicio. Por amor a Dios y por amor al prójimo. Y ese es el amor que hemos aprendido del Señor. El amor, que como dice en Corintios, nunca deja de ser. Es muy normal de encontrarnos en la pequeña pantalla amores que duran poco tiempo. Se va a Hollywood y allí no se casa. Y lo que hacen es, ¿cómo se llama esto? No, compras un coche y lo puedes comprar. ¿Financiado? No, una compra esta que dura 4 años. Un renting. No un matrimonio, es un renting. Que le dura 4 años. Como mucho. Hay veces que duran 4 días. No sé. El amor que nunca deja de ser. El que nos dice la palabra de Dios. Ese es el que tenemos nosotros que entender. Y Pablo dice que toda la ley se encierra en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo 15 nos dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bien, pues con este versículo el apóstol nos avisa. Nos avisa que tengamos mucho cuidado de nuestra manera de conducirnos, de cómo actuamos en la iglesia. Le dice a los Gálatas, y por extensión también a nosotros, que cuidemos nuestro testimonio. Es cierto que en el mundo es muy común que unos y otros pues se coman entre sí, se pisoteen, trepar, todas esas cosas que a los que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos mentiras malintencionadas para hacer daño a unos y a otros? Son todo costumbres mundanas. Pero esas costumbres mundanas
sucede que la sal de la tierra pierde sus propiedades. Si la sal de la tierra es para evitar la corrupción, si eso entra en la iglesia, la sal de la tierra, lista. Si la iglesia está para edificar al mundo sobre verdadero amor y sobre una manera diferente de vivir, y ese amor que tenemos al Señor, ¿qué puede pensar el mundo si nos ven comiendo unos a otros? Pues en vez de decir, como decían antiguamente, mira cómo se llaman, mirad cómo se comen, mirad cómo se devoran. Nacemos de nuevo para tener una nueva vida, diferente a la que teníamos antes, dejando atrás todo el lastre mundano que traíamos, y nos ayudará a trepar en la sociedad. No. Nos va a ayudar a tener un testimonio diferente al que traíamos. Ahora estamos para servir a, y no para servirnos de. Voy a buscar. Nadie es perfecto, desde luego, ni nosotros. Sin embargo, veamos en nuestros hermanos la obra que el Espíritu Santo lleva haciendo. Porque todos nosotros, los que estamos aquí, que llevamos ya un tiempo, unos más, otros menos, en el Evangelio, Dios, a través de su Espíritu, ha estado obrando y sigue obrando en nosotros. ¿Y qué nos queda de la vieja naturaleza? Queda, en algunos casos demasiado, y hablo por mí. Pero el Señor está obrando a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y va limpiando la vieja naturaleza que traíamos de la calle. Y para evitar mordernos, comernos, consumirnos y destrozarnos, hay algo que viene funcionando desde los primeros tiempos del cristianismo, y es la comunión entre los que formamos el cuerpo de Cristo. Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles 2, versículo 42. Nada, que no puedo. No puedo con ella. Eso es como la televisión, la mosca de la televisión. Esta como es de aquí, chiquitita. 2:42. 2:42. Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. La comunión de los santos de la Iglesia del Señor se basa en el amor y el servir. Sirviendo a los demás con amor, nos vamos conociendo y amando más con el amor que el Señor nos enseña. Tener comunión con los hermanos no es estar todo el tiempo de compadreo. Ojo. En casa de uno, en casa de otro, sino estar a disposición de los hermanos a tiempo y a destiempo. El compadreo lleva a la murmuración, a conocer intimidades que seguramente no tendríamos por qué conocer. Porque antes o después, ya en el declive de relación, pues se pueden volver en contra de unos y de otros. Y esos secretos que eran íntimos, dejan de ser íntimos y están en boca de todo el mundo. No sería la primera vez que relaciones aparentemente perfectas, modelos del amor entre hermanos, testimonio y ejemplo, en un abrir y cerrar de ojos, pues se rompe y deja a todo el mundo extrañado por lo que está pasando. Pero eso es. Y esa comunión, la comunión, es entender que todos somos uno. Y cuando se necesita empujar, todos empujamos a la vez.
y en la misma dirección, y sobre todo estar en el sitio donde tenemos que estar. Cuando el mundo mire que la Iglesia, en el interior de la Iglesia hay sanidad espiritual, vamos bien. Pero si en la Iglesia está la misma podredumbre que hay fuera, ¿cómo podemos esperar que el mundo se convierta? ¿Qué argumentos tenemos para llevar al mundo? ¿A qué se convertiría la Iglesia si en la Iglesia hubiera lo mismo que hay en el mundo? Por eso Pablo dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. El versículo 16. Sí, pero es una cosa que no... Sí, claro. Porque esto que está tocando es de tal importancia. Una de las cosas que tenemos que entender los clientes es que en la iglesia hay ovejas y hay cabritos. Y el mismo Jesús también lo dice. O uno apartará su mano derecha y otro apartará su mano izquierda. En la iglesia de Dios no todo el mundo es creyente. En la iglesia hay gente que viene, pero no son nacidas de nuevo. Son evangélicos, religiosos, con ganas, con lo que queramos, pero no son nacidos de nuevo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces pensamos que la iglesia es un lugar de paz, y debe ser un lugar de paz, un lugar de edificación, un lugar donde el amor y el servicio, como está diciendo él, impere. Pero en la iglesia hay carnalidad. Cuando Pablo está escribiendo esto es porque hay carnalidad. Cuando Santiago dice que hay una sabiduría de lo alto que es diabólica, animal, terrenal, es porque la hay. Y está hablando a creyentes y a iglesia, ¿no? Entonces, cuidado, porque gran parte de las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias que tienen muchos problemas carnales. Entonces, tenemos que ser muy discernir mucho eso. Yo alguna vez, no sé si os he contado, yo tristemente por lo que sea, el Señor me ha permitido ver divisiones y en muchas ocasiones intentar mediar también. Y te deja mucho, eso te deja huella, te deja huella. Cuando tú ves a los creyentes discutir, hablar, levantar la voz, eso te deja un mal sabor tremendo. Yo recuerdo una vez en una iglesia en la provincia de Cádiz, que me invitaron a predicar, y fui con ella, estábamos allí predicando, estaba predicando, y en la primera silla, en la primera banca, yo cada vez que yo decía, el Señor es bueno, había un hermano allí que decía, amén, amén, porque el Señor no va, amén, amén. Y yo estaba predicando, y estaba diciendo, qué espiritual este hombre. Él estaba allí con su amén, amén, amén. Y estaba yo mismo, me estaba entusiasmando con amén, amén. Y cuando terminó el culto, estaba animando, sí. Cuando terminó el culto, estábamos allí hablando y de pronto escucho, ¡bom, bom, bom! ¿Qué ha pasado? Y resulta que este hermano, amén, 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 que se lió a mascar con otro. Se lió a puñetazo, se lió a puñetazo con otro en la calle. En la calle, o sea, con lo que estaba diciendo antes, imaginaros los vecinos que digan, mira, el testimonio que estaba dando, mira cómo se pegan los unos a los otros. Pero literalmente a puñetazo. Después, con el paso del tiempo, este hermano que pegó al otro, en otra ocasión que fui a otra iglesia y él estaba allí en la iglesia, me pidió perdón, yo no tuve nada que ver. Pero dice, bueno, Carmen, ¿tú crees que yo soy un...? ¿En qué momento me cogió mal? Las relaciones con este hermano ya eran malas, en fin. Entonces, cuidado, porque a veces no nos pegamos con golpes, pero nos pegamos de otras maneras. Una de las cosas peores que en las iglesias, a veces te encuentras, no sé por qué, la maldita manía que pasa cualquier problema con un hermano y hay muchos clientes, lo primero que hacen, mandan una carta, te mandan un WhatsApp, te dicen cuidado con este hermano, que está, y te meten a ti y te dicen tú, pero cuidado, cuidado con la carnalidad, cuidado con la murmuración, cuidado con la crítica. Como ha dicho antes, la iglesia no es una ONG. La iglesia viene de Dios, es un invento de Dios. Y si vemos cosas, nos lo callamos.
Y los creyentes de verdad, las ovejas de verdad, buscarán siempre la edificación, buscarán siempre el bien. Y a veces por amor se callarán, aunque aparentemente ganen los malos. Ojo, aunque aparentemente ganen los malos, por el amor a la iglesia se callarán, porque al final Dios es justo. Dios es justo. Lo que las ovejas, los maduros, la gente que realmente conoce al Señor, van siempre a intentar que la iglesia sea edificada y que la iglesia viva en el amor, etc. Los otros, los cabritos, los que no son nacidos de nuevo, siempre van a poner pleitos, enemistades, problemas, egoísmo, carnalidad. Y a eso tenemos que tener cuidado en no caer. Y cuando está diciendo esto Pablo, esto es una advertencia tremenda. Cuidado. Siempre ha sido y siempre será, hasta que se nos. Hay una cosa que hace muchísimo daño, aunque creo que estaba diciendo Pedro, el amor, la gente que nos ve de nuevo, pues ve el amor, la alegría, oye, se respira una alegría ¿no? Pero cuando hay discusiones o tensiones en la iglesia, eso genera mucho más daño, muchísimo más daño de forma exponencial, porque el diablo lo que quiere es eso, es romper. Y yo me acuerdo una de las cosas que decía un pastor, decía, mira, el amor entre los hermanos suma un hermano más, otra persona más, porque nos ven, testimonio, pero las divisiones dividen. Es rotundo el daño que hay. Es rotundo. Entonces, esas divisiones que dividen en 2, en 3 o en 4 dejan mermar a la iglesia, y el resto que se van o las peleas, etc., hace mucho daño incluso a personas a estos bien pequeños, que le haga daño a uno de estos mis pequeños. Entonces yo miro para atrás, mi padre y Pedro y mi madre y Lara y todo lo que lleváis tiempo, mirad para atrás y veis la cantidad de gente que se han quedado en el camino porque estaban ahí y cogieron ese hueco diciendo, pero si aquí esto es igual que ¿cómo se llama esto que hay los bloques? Una de esos vecinos, ¿no? Sí, Una comunidad. Y da mucha pena. Eso de que nos comamos entre nosotros, eso no puede existir en la iglesia. Pues hay una cosa que, dentro de todo eso, evidentemente no todo el que entra en la iglesia es creyente, no todo el que se sienta en un banco de la iglesia es un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero lo triste es cuando personas que llevan poco tiempo entrando en las iglesias se tragan una discusión entre hermanos que llevan mucho, una discusión de mala manera entre hermanos que llevan mucho tiempo en el evangelio y que son en teoría pilares de esa iglesia. Eso echa para atrás a cualquiera. Y eso, de hecho, yo he vivido cosas así. Entonces, es triste. Y Pablo aquí, evidentemente, pues eso ocurriría, esto no es una cosa que esté ocurriendo ahora, no es nada de ahora, eso viene desde el principio del cristianismo, porque el ser humano es ser humano en todas las fechas. Y además, fijaros el daño que hace, como el diablo pues eso, lleva tantos miles de años conociendo al ser humano, que sabe cómo entonces, como somos seres humanos, y es increíble cuando ocurre momentos de estos tan feos. ¿Te acuerdas, mamá? O recordáis, y alguien quiere reconducir la cosa y dice, bueno, venga, vamos a orar, vamos a cantar. No puedes, porque se ha metido tan de lleno que es que no puede, porque ahí decía porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna cuando los hermanos se aman, pero si no se aman no hay ni bendición ni vida eterna. Armonía sí, pero que no hay armonía no. De hecho, a mí me ha pasado de no poder orar
quiere ni orar, no es que no quiera ni orar, es que no puedo orar. Ya, es que no se puede. Con este espíritu que hay aquí, yo no puedo orar. Eso hace mucho daño. Yo creo que si le prestamos mucha atención a eso, el que no ha nacido de nuevo le presta más atención todavía Sí. al tema. Pero yo creo que el que ha nacido de nuevo trata a las personas desde el corazón. Bueno, yo trato a las personas desde el corazón y yo no discierno a nadie, ni tengo malos pensamientos de nadie, por lo menos intento no tener malos pensamientos de nadie, y tratar a todo el mundo igual, con amor. Yo creo que es más sencillo tratar a todo el mundo con amor que pensar, uy, y esto no me gusta, y este porque no me ha salvado, y este porque me mira así. Yo creo que eso es de Dios, que él juzgue él solo, porque yo no tengo por qué jugar a nadie. Bueno, es lo que yo pienso. Entonces, pues yo prácticamente lo dejo en mano de él y no entro en eso. No entro en que si este me ha mirado malamente, o este ha hablado tal cosa, o... Es como si yo tapara los oídos. Por lo menos he aprendido a tapar los oídos. Bienaventurados los pacificadores. Eso es lo que hace mucha falta en las iglesias, pacificadores. Bueno, vamos a ver lo que nos dice. Sí. Prácticamente es cuando pasan estas cosas. ¿Perdón? A mí me enseñaron lo primero, constitución de una Cristo. Porque te vamos a hacer por tonga. Entonces siempre a Cristo, no te me vas a dar. Pues eso es lo que nos dice Pablo aquí en el versículo 16. Hay que Digo, ver a pues, Cristo en cada uno de nosotros. Mirar a la persona y ver a Cristo, prácticamente. Sí, mira, no, me estaba acordando de Timoteo. Hay que ver que tenían a Pablo, que era un maestro que se lo llevaba todo detrás suya. Y decía, el día que me falte la nunca, qué lástima, decía una criatura con aquel espíritu que van a entrar luego. Pero le dejó el testigo, no le dijo, aquí se acaba todo porque contigo no van a poder. Así no se mueve. Y está dando lecciones a la iglesia que no está en medio de la calle dando una ropa que los demás escuchen, ¿no? Dentro. A las murmuradoras le decía, como decías tú, no le dice murmuradora, dice diabla. No soy diabla. Que se mueve ese espíritu ahí dentro. Es el significado que tiene la palabra. Pues en el versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que nos dice aquí en este versículo Pablo. Esta es la solución a estos conflictos anteriores. Procurar andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí enfrenta dos opciones. Andar en el espíritu y satisfacer la carne. En el original, la palabra griega que utiliza para definir esto de andar en el espíritu es parapateo, que significa moverse de uno a otro. Y, por otra parte, para afianzar esta opción como la mejor forma de comportarnos, añade el contraste de que no satisfagamos los deseos de la carne. Satisfacer los deseos es codiciar. Aunque lo que ven los ojos de nuestra naturaleza carnal es lo que vemos, porque no vemos más allá de lo que ven nuestros ojos. Pero también hay otra cosa que no vemos, pero sentimos, que es la naturaleza espiritual del ser humano. No vemos, pero sentimos. Sin embargo, lo carnal sí lo vemos y lo tenemos demasiado cerca. Hemos de alimentar el cuerpo, sin embargo, cosas tan elementales como el trabajo, la comida, el deporte o cualquier cosa de estas pueden pasar a ser no solo necesidades, sino deseos de la carne. El deseo por trabajar, el deseo por tener un cuerpo atlético, un cuerpo ya que sobrepase. Todo eso son deseos de la carne. Nos dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.
Y en este versículo Pablo muestra con toda rotundidad la lucha que hay entre la carne y el espíritu. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Pues vamos a ver Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien, pues el ser humano y dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Y cuando nacemos, pues la naturaleza carnal es la más fuerte, porque es la que tiene que empezar a alimentarse, es la que tiene que empezar a vivir. Pero cuando nacemos de nuevo, lo hacemos en el espíritu, que ese es el nuevo nacimiento. Y el creyente no puede despegarse de la naturaleza carnal. Bueno, ya que se despegue, ya que va al cajón. Pero sí puede alimentar más la naturaleza espiritual. Y no debemos decepcionarnos ni deprimirnos cuando nos damos cuenta de que no podemos despegar esa naturaleza. Y esa vieja naturaleza carnal sigue estando ahí, sigue estando fastidiando. Eso va a ser nuestro vestido para siempre. Y nos llevará a pecar una y otra vez. Pero lo hará más mientras más la alimentemos y la fortalezcamos. ¿Qué solución hay? Bueno, pues lo primero es arrepentirnos del pecado que cometemos, pedir perdón al Señor. Y por otra parte, alimentar menos la carne y más el espíritu. De esa manera, pues, intentaremos evitar reincidir en el pecado. Las personas que padecen enfermedades crónicas, como pasa con los diabéticos, como pasa con los celíacos y algo así, pueden entender mejor que nadie la lucha que es entre la carne y el espíritu. Porque todos los días, luchar contra el problema de la carne. Lo tienen encima, pero como enfermedad. Entonces, bueno, cuando lo saben, intentan llevarlo con régimen de comida, con medicina, y intentan mantener a raya por la enfermedad. Nuestra carne y nuestro espíritu son dos enemigos obligados a entenderse, por lo menos para los creyentes. Y según alimentemos a uno o a otro, el más fuerte dominará al más débil. Igual que con las enfermedades, entre la lucha espiritual y la carnal se requiere esfuerzo, voluntad y acostumbrarnos o acostumbrar a nuestro cuerpo a una serie de hábitos sanos, hábitos y sanas costumbres. De esta manera, en el caso de los enfermos, la sanidad corporal y en el caso de los hijos de Dios, la sanidad espiritual, tanto en un caso como en otro, será fortalecida. Y así no viviremos bajo la esclavitud de la carne y andaremos en el espíritu. Por lo menos intentaremos andar en el espíritu. A ver qué nos dice el versículo 18. Fernando, estás hablando de la carne y del espíritu, estamos hablando de pan, pásate de gracia. Hay veces que queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Claro. Biblia, como dice el doctor que decía conmigo, La sangre de Biblia. Una vez escuché un pastor que tenía una hija, porque la hija de Stalin
y de aparecerle una enfermedad. Entonces la congregación le dice que su hija tiene una enfermedad incurable. Cuando yo escuché eso, digo, para mí que se ha equivocado. Para Dios no hay nada imposible, que tenemos que batallar, que tenemos que luchar, que tenemos que... Pero tenemos algo de la gloria que es imposible. El Señor trae consuelo en nuestra vida. En el mayor dolor el Señor está en medio. Eso no tiene que consolarme, seguro que sí. Y a Job, qué ejemplo más grande. Yo no lo entendía. Digo, lo tengo que entender a la fuerza. El Señor está ahí, el Señor es soberano. ¿Qué ha venido en nuestra vida? Agárrate al Señor. Entonces, luchar eso es como perder. ¿Sabes qué vamos a perder? Pero de todas formas nosotros... No, pero tenemos que aplicar la palabra del Señor. Sí, Ya pero... como está puesto en la noche. Vas a acostar ya así mismo dormiré. Pero Mío, porque entonces ¿cuándo voy a aplicar eso? Claro. Pero el mismo Pablo, a pesar de saber de que bástate mi gracia, a pesar de eso, a él la enfermedad que tenía le dolía. Sí, ya, pero Y no cuando, le dimos y cuando le dolía, se acordaba de que aún estaba en la carne. Cuando yo escucho los deseos de la carne, vuelvo a lo de antes, el diablo, ¿no? Antiguamente no existían estas cosas, ¿no? Claro. Antiguamente llegó 20 años, 25 años, y entonces había otro tipo de deseo. El cuerpo desea aquello que gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente pues, los abuelos pues, se ponían a jugar al dominó y eso generaba un poquito de serotonina, dopamina en el cuerpo y dicen, hoy bien he estado jugando con mis amigos, mañana otra vez. Pero esa relación que tenían actualmente, la descarga mental que produce jugar a una videoconsola y horas, es una descarga, una cascada de hormonal tan brutal para el cerebro que ya lo otro no te satisface y va buscando más. Ocurre lo mismo con el sexo, ocurre lo mismo con el alcohol, todo aquello que produzca una sensación en el cerebro de lo que busca el ser humano, claro. Eso es cuerpo, eso es cuerpo y mente. Y yo pienso que esos deseos se van acrecentando más cuanto más le das. Es decir, el que juega 10 minutos, al día siguiente ya 10 minutos le van a parecer poco porque su cuerpo, su mente, ha tenido una descarga que ya dice, ya me he acostumbrado a esto. Lo mismo pasa con la droga, lo mismo pasa con el tabaco, lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el sexo, la masturbación, la pornografía, es todo igual, es descarga y satisfacción del cuerpo que llega un momento en el que ocupa la parte espiritual, se va quedando a un lado. Y vamos aumentando los deseos carnales y los vamos durmiendo el espíritu. Pero eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Claro. O sea, hay una historia que seguramente todos conocéis, de uno que se va, un hombre que se presenta ante un sabio y le dice, tengo un problema. O sea, que una vez soy muy malo y otra vez soy muy bueno. ¿Y quién va a ganar, el bueno o el malo? Y el sabio le dice, a quien tú más alimentes. A quien tú más alimentes, lo que está diciendo él. Entonces, si alimentamos la parte carnal, la parte mala, va a ganar esa parte. Si alimentamos la parte espiritual, va a ganar la parte espiritual, la parte de Dios. Esto es así. O sea, por eso tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que decimos, con lo que leemos, con lo que escuchamos, etc. Porque hay que alimentar la parte buena. Y el creyente siempre va a intentar ser espiritual. Pero es interesante que esto, por ejemplo, esto que está comentando Conchi, en lo que ha dicho Conchi, nosotros ahora podríamos hablar, por ejemplo, podríamos decir, bueno, es verdad, y podríamos hacer un debate ahora sobre las cosas imposibles, las cosas posibles, los milagros, los no milagros entre la carne, porque la carne en el griego es sarx, que significa esto, porque el cosmos, el mundo en el griego es cosmos y significa esto, y nos podemos hacer un debate que tanto nos gusta a los clientes, sobre los no milagros, sobre las cosas, pero de vez en cuando necesitamos a personas como Conchi. Bueno, a Conchi siempre, no de vez en cuando, a Conchi siempre, pero de vez en cuando necesitamos la fe de un niño.
la fe de un niño. Todo lo que ha dicho Conchi aquí podemos entrar ahora en un debate teológico sobre los milagros, sobre las cosas. Pero lo que ha dicho Conchi es una verdad incuestionable. Dios es un Dios de lo imposible. Y Dios hace sanidades. Que después podemos pensar que podemos entrar un día en un debate de 20 horas sobre por qué no sonó a fulanito y esto y lo otro, pero el niño se levanta y dice, pero Dios sigue haciendo milagros. Entonces, hace falta de vez en cuando sentido común de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que ha dicho ella es cierto, o sea, es cierto, para Dios no hay nada imposible. Y después entramos en lo que entendemos en la Escritura, que es verdad que el apóstol Pablo le había dicho, quítame esta, y el Señor se lo quitó, y bastante mi gracia. Pero como cristianos, como iglesia, hermanos, a veces tenemos que escuchar simplemente escuchar las cosas que Dios nos dice. Y lo que Dios nos dice de manera así, aplastante. Después entramos, pero dice, oye, que Dios es un Dios de esperanza. No es que la esperanza, porque está un momento, Dios es un Dios de esperanza, que Dios es un Dios de paciencia, que Dios es un Dios de milagros. Y eso, hermano, en momentos así, a mí, por ejemplo, me hace mucho bien. Es decir, esto es así. Y a veces con nuestras corrientes teológicas le quitamos tanto hierro a la palabra de Dios que la convertimos en algo que no tiene vida. Y la Escritura, y aquí hay hermanos que situaciones muy comprometidas, muy difíciles, y hemos visto la mano de Dios. Y cómo una persona no va a confiar en el poder de Dios, en la sanidad o en la providencia de Dios, porque si lo estamos viendo, y la palabra de Dios nos lo dice. Si después hay otra parte, el Señor permitió a Pedro salir de la cárcel y a su hermano lo mataron, a Jacobo lo mataron, eso es cierto, pero no quiten una cosa por otra. Es cierto lo uno, pero también es cierto lo otro. Y bueno, lo que comentabas antes de la droga, del tabaco, del sexo, de todo eso, no solamente eso, porque eso es lo más vistoso. ¿Cuántas personas hay que se meten en negocios, en trabajos? Empieza a sobrarles los escrúpulos y empiezan a hacer barbaridades por tener más y más y más de lo que no van a gastar. No sé si ayer o hoy escucharon noticias de Elon Musk, que se ha puesto un sueldo de $50.000 millones. Un sueldo de $50.000 millones mensual. Ya no sé si es mensual o Elon Musk, segundo hombre más rico del mundo. Sí, yo qué sé, estas son barbaridades. ¿Cuántas series ya están vendiendo parcelas en Marte? Yo a ver si vendo las mías aquí el miércoles. En fin. Bueno, vamos a seguir con esto. Ya vamos acabando ya. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, ¿cuándo sabemos que somos guiados por el Espíritu? Pues Pablo dice que si sois guiados por el Espíritu, pues es evidente que se refiere al Espíritu Santo. Y dejarnos guiar por el Espíritu Santo es hacer la voluntad de Dios. Y contra la voluntad de Dios no hay ley. ¿Cómo sabemos cada persona cuál es la voluntad de Dios? La que tiene para cada uno de nosotros. Porque claro, la voluntad de Dios para ti es una, para ti es otra, para ti es otra, para mí es otra. No sé, ¿cómo lo sabemos? Pues no hay una receta genérica como la aspirina. No hay una receta genérica para todos los miembros de la iglesia que no sea otra que la obediencia. Esa sí es genérica. Esa sí es una aspirina. Ahora, aparte de lo específico, de lo genérico, para cada persona hay un proceso. Empezamos con la oración diaria. Nos ponemos en manos de Dios para que Él nos use como una herramienta útil para su obra y para su gloria. Y tras la oración viene la acción. Y es poner generosamente
en obras y en el servicio de Dios los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Esos dones que Dios nos da a través de su Espíritu no es para nosotros favorecernos a nosotros, sino para la obra y para la gloria de Dios, y sobre todo para el crecimiento de su iglesia. Y si tenemos dudas de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, lo seguro es que sabemos las cosas que no tenemos que hacer. Y si queremos saber qué cosas no tenemos que hacer, vámonos a los versículos 19 y 21, del 19 al 21. Ahí está lo que no tenemos que hacer para andar en el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, pues aquí tenemos una buena relación, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí hoy, si os parece, ¿eh? Y lo retomamos el próximo viernes a partir de lo que son las obras de la carne.